Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21, si Dios nos ayuda, hasta el 24. Quizás un título, no sé, que pueda ayudar en la comprensión de la lectura. Podría ser esposas llenas del Espíritu, o evidencias de que una esposa está llena del Espíritu. Según las últimas estadísticas que reveló la Dirección General de Estadísticas y Censo de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno porteño en particular, se produce un divorcio cada 2 matrimonios. Y además, cada vez hay menos casamientos en la ciudad. Esto lo publicó el diario La Nación. Peor aún fue darme cuenta que a través de un organismo que se dedica a censar y a encuestar iglesias cristianas, evangélicas, un 33% de los matrimonios cristianos ahora estoy hablando, en Estados Unidos, termina en divorcio. Y yo no sé si es muy distinta la proporción con la que se ve en las iglesias en nuestro país. No lo sé. Pero que vamos camino a eso, seguro. En un tiempo cuando la iglesia escuchaba la palabra divorcio, se ponía a orar de rodillas. Veía un gran mal, un enemigo de la estabilidad de la familia, de la gloria de Dios. Hoy en día, creyentes y no creyentes comparten la visión de que el divorcio puede ser una puerta abierta a la resolución de los conflictos matrimoniales. Evidentemente, hermanos, pasajes como los que Dios nos dejó y que vamos a estudiar hoy son necesarios, urgentes, y espero que sean un bálsamo para que aquí en nuestra iglesia no tengamos que lamentar estadísticas similares el día de mañana, para edificar un hogar que perdure en el tiempo, hermanos. Porque la idea de Dios de que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido, ¿sí?, en matrimonio, solo en caso de muerte, ¿está bien? Debería seguir en pie y debería seguir siendo la meta a lograr, digamos, en la iglesia para glorificar al Señor. Porque ese fue su plan original. A causa del pecado del hombre, el divorcio se presenta en la ley de Moisés por primera vez como una concesión, ¿sí? Nunca fue la voluntad de Dios que las personas pertenecientes a su pueblo se divorcien. Jamás. Pero bueno, lamentablemente, hermanos, esta tendencia crece. El cáncer del divorcio y de la ruptura de las familias cristianas está haciendo metástasis con rapidez en las iglesias. Así que bueno, vamos a leer lo que Dios tiene que decirnos. Y espero que toda esta serie de mensajes que tiene a la familia y la gloria del Señor como centro, Él vaya colocando cimientos en nuestras casas, que nos puedan sostener en el tiempo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. ¿Se acuerdan que en todo este párrafo grande que escribe Pablo aquí, él lanza 2 mandamientos
que son seguidos por 5 participios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los 2 mandamientos lo vemos en versículo 18 del capítulo 5. El primero es: no os embriaguéis con vino, o no te sumes al descontrol del vino. El segundo imperativo es: sed llenos del Espíritu. ¿Recuerdan eso? Después vamos a ver los 5 participios aquí. El primero, verso 19, hablando. El segundo, cantando. El tercero, alabando. El cuarto, dando siempre gracias. El quinto, que vamos a ver hoy: someteos unos a otros en el temor de Dios. Debería leerse: sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Los 2 mandamientos nos muestran nuestro deber, lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Y los participios nos muestran las consecuencias de haberlos obedecido, ¿sí? Es decir, que una persona que no se deja descontrolar por el pecado, sino que cede el control de su vida al Espíritu Santo, va a ser capacitado para vivir de esta forma, como dice el versículo 19 y hasta casi el final de la carta. Porque la llenura del Espíritu, hermanos, afecta la vida del creyente en la iglesia, en su hogar y también en la comunidad donde se maneja. Eso es fundamental entenderlo. Aquí, este quinto participio, sometiéndoos, como se lee en la Biblia de las Américas, por ejemplo, debe entenderse como una frase de transición entre lo que dijo Pablo y lo que está por decir ahora. ¿Sí? Une las ideas, ¿se entiende? Entonces, podemos decir que la sumisión mutua que se pide ahí en el versículo 21 es el resultado directo de la llenura del Espíritu Santo que vemos en el versículo 18. Y también es la base para edificar relaciones ordenadas, piadosas, que honren al Señor. La sumisión mutua, hermanos, es la voluntad de Dios para la iglesia, para los creyentes. Implica quizás la subordinación a roles, en realidad, que Dios nos ha dado. No tiene que ver con valor personal. El más valioso exige sumisión del menos valioso, ¿no es así? O la persona superior debe ser obedecida por la inferior. No es la idea del mandamiento aquí. No habla de juicios de valor. Lo que habla y nos llama a hacer es someternos a un rol que Dios nos ha dado a cada uno, tanto en la iglesia, como en casa, como en la comunidad. Por eso, si ustedes notan, fíjense bien, capítulo 5, versículo 22, ese mandato de someterse unos a otros comienza a ser aplicado en casa. ¿Ven? Versículo 22 dice: las casadas a sus maridos. Luego el marido también tiene que asumir un rol, que después lo vamos a ver el domingo que viene. Versículo 25, tiene que hacerse cargo de liderar su hogar. Tiene que hacerse cargo de amar a su esposa, como Cristo ama a la iglesia. Vamos a ver también más adelante, en capítulo 6, que los hijos tienen un rol que cumplir también. Noten, capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Vamos a ver que los padres también tienen que hacerse cargo de un rol, ponerse debajo de ese rol que Dios quiere que cumplamos en casa. Y es no provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Trasciende la vida en la iglesia y la vida familiar esta sumisión a los roles que Dios nos dio y llega hasta la misma comunidad donde nos manejamos. Noten, versículo 5, es así que a los siervos se les ordena someterse a sus jefes, o amos, como dice allí. Y a los jefes, digamos, también se les ordena tratar con justicia a sus empleados. Qué interesante eso. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, hermano, va más allá de una experiencia emocional en un culto. Por favor, mucho más allá.
transforma la semejanza de Cristo a la imagen del cristiano. Lo capacita para poder someterse en obediencia humilde y voluntaria a estos roles que Dios le ha dado en casa, en la iglesia o en la comunidad. ¿Se entiende esto? Pues esto es la base de todo. Si no entendemos esto, vamos a ver el pasaje que tenemos enfrente como una receta para ser una buena esposa. Y nada más. No, se trata de Cristo, de su gloria y de la voluntad suya para tu vida, hermana casada. ¿Sí? Él te asignó un rol en el hogar. Y por amor a Él, y sobre la base del poder de su Espíritu, es que te vas a deleitar en cumplirlo. ¿Sí? Te vas a deleitar en cumplirlo. Así que las esposas llenas del Espíritu Santo se someten con gusto a sus maridos, porque saben que así están ilustrando la relación que tiene Cristo con la iglesia. Ese es un poco el resumen quizás del párrafo. Lo repito, las esposas llenas del Espíritu se someten con gusto a sus maridos, ilustrando la relación de Cristo con su iglesia. Vos que sos soltera decís, ¿para qué vine hoy al culto? ¿No? ¿Qué tiene que ver conmigo esto? Todo tiene que ver. Porque se supone, si ese es el plan de Dios para tu vida, que algún día te vas a casar también. Y este va a ser tu rol. Y si Dios te llama a servirle desde ese lugar de la soltería, hacelo con gozo, y te digo, en el camino te vas a encontrar un montón de señoritas, de señoras casadas que vos vas a tener que aconsejar con estos principios. Las señoras mayores, las abuelas que ya se casaron y ya pasaron casi toda su vida matrimonial y nos podrían estar enseñando a nosotros ahora, se preguntan, ¿de qué me va a servir el mensaje de hoy? Bueno, justamente, en Tito capítulo 2, verso 5, Dios nos dice que la función de las hermanas mayores es la de enseñar estos principios que vamos a ver hoy a las hermanas jóvenes. ¿Y los hombres qué hacemos acá? ¿No vamos todos? No, solteros, atención, aprendan a discernir qué mujer realmente va a ayudarte en esta tarea de edificar un hogar que glorifique al Señor. Y los casados tenemos que ayudar a nuestras esposas a que ellas cumplan su rol con gozo para la gloria del Señor y para la paz y la piedad familiar. ¿Sí? Así que todos estamos involucrados acá. Todos, no solo las mujeres casadas. Lo primero que tenemos que entender acá es que hay un principio que regula todo, y está en el versículo 21. Someteos o sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Según este texto, es claro que todo creyente es llamado a sujetarse en algún momento de su vida, a subordinarse a un rol que Dios le ha dado, ¿sí?, en la vida. A veces vos te vas a tener que sujetar a personas. Y quizás a veces personas se van a sujetar a vos. Esa es la idea. Pero nadie es soberano. Soberano está en los cielos. ¿Sí? Aquí Dios nos manda a ser humildes y sujetarnos, insisto, al rol que debemos cumplir para su gloria. En la iglesia, en casa y en la comunidad. Noten, ¿a quién debemos sujetarnos? Dice allí, unos a otros. Esto no corresponde solo a la mujer casada. ¿Ven? Hay un mandato acá generalizado que nos afecta a todos nosotros. Todos nos tenemos que someter. Cuando una esposa ama, respeta y se sujeta a su marido, está honrando a Cristo. Y sin proponérselo, está ilustrando también el Evangelio, la relación que el Cristo tiene con lo que salva, su iglesia. Mirá si es importante esto. Cuando un esposo se sujeta a su rol de cabeza amorosa y servicial, que vamos a ver el domingo que viene, también honra a Cristo. Y sin proponérselo, ilustra el Evangelio. Muestra el amor que Cristo tiene por los que salvan. Cuando los hijos se sujetan a sus padres, son obedientes, son respetuosos. Dios es honrado a través de la piedad de un hogar ordenado. Cuando los padres se sujetan a su rol de educadores espirituales, para gloria de Dios, también el Señor es honrado. Fundamental eso.
¿Con qué actitud tenemos que guardar este principio de sumisión mutua? Dice el texto allí, en el temor de Dios. En realidad, para ser honestos con los mejores manuscritos, es en el temor o la reverencia de Cristo. Este pasaje es cristocéntrico a full, desde que empieza hasta que termina. Los cristianos nos sometemos unos a otros, pero solo en aquellas cosas que están de acuerdo con la palabra de Cristo. Los cristianos nos sujetamos unos a otros, pero solamente a aquellas personas que se sujetan a Cristo y que Él puso por encima nuestro. Los cristianos nos sujetamos unos a otros, pero con el temor reverente de saber que algún día vamos a rendir cuentas por eso. Si cumplimos o no el rol que Él nos ha asignado. Insisto, tanto en la iglesia como en el hogar, como en la comunidad. Así que por reverencia y un sentido de gratitud a Cristo, nosotros debemos tomarnos en serio la tarea de santificar el rol que Él nos ha dado. ¿Sí? Ese es el principio que regula todo. Y ahora se aplica en el versículo 22 directamente a la esposa, insisto. Las casadas, ahora sí, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Saben qué? He escuchado muchas veces, y es cierto, que en el versículo 22 la palabra sujetas no aparece en el original. ¿Sabía eso? Tremendo, ¿no? Como si fuera una buena noticia, ¿no? Pero aparece en el verso 21. Y por eso la mayoría de las traducciones lo agregan en el verso 22, porque es obvio. Lo que está diciendo es, sometiéndoos unos a otros, las casadas a sus maridos. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso la mayoría de los traductores suplen allí esa frase, estén sujetas. Una aclaración por las dudas. Me llama la atención porque ese principio de someternos unos a otros que tenemos todos los cristianos comienza en el hogar, ¿vieron? Porque la piedad comienza en casa, ¿no? Comienza en el corazón, obviamente. Y como una expansiva, el primer lugar que debe afectar es nuestro hogar. Si no somos espirituales en casa, no vamos a ser espirituales en ningún lado. Si no estamos bien en casa con Dios y nuestra familia, no vamos a estar bien en ningún lado, hermano. Es así. Ese jueguito de la hipocresía de ser un esposo amoroso en la iglesia y áspero en casa, o una esposa humilde y respetuosa, supuestamente en la iglesia, y mandona y rencillosa en casa, no sirve. No glorifica al Señor. Cuando una persona vive así, ha perdido el temor que se menciona en el versículo 21. Ha perdido de vista que la vida cristiana se vive delante del Señor, más que de los ojos de los hombres. Por eso es enfático el texto, a sus maridos las casadas. A sus maridos. Porque la sumisión bien entendida comienza por casa, ¿no? Sujetas, o la palabra que se traduce de esa forma, significa colocarse voluntariamente bajo una autoridad. Voluntariamente. Qué interesante eso. El mandato no se basa en el valor personal. No es que esto implica que el hombre es superior a la mujer, o la mujer inferior al hombre. Nada que ver. Nada que ver. De hecho, la Biblia enseña todo lo contrario. Todo lo contrario. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. En cuanto a valor, todos somos iguales frente a la cruz. En Cristo no hay superioridad ni racial, porque ahí dice judío y griego, ni superioridad social, en el caso de los esclavos o libres mencionados, ni superioridad de género, hombre, mujer. Pero sí hay una diferencia en cuanto a los roles que tienen que cumplir. Y eso es lo absurdo de todo este movimiento machista o feminista, que pretende igualar a los sexos en todo sentido y en todo lugar. Es una locura. Es una locura. Somos iguales, pero tenemos diferentes roles que cumplir, ¿sí? Tanto en la iglesia como en el hogar, insisto, como fuera de casa.
Un ejemplo que pueda ayudarnos a entender esto. Dios Padre, ¿es superior a Dios Hijo en valor? ¿Sí o no? Sin embargo, Dios Hijo asume eternamente una subordinación al Padre. Tremendo. Y en la tierra eso se evidenció. ¿De qué forma? Se hizo obediente, dice Filipenses capítulo 2, hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Obediente a quién? ¿Quién lo mandó a la cruz? El Padre. Por eso es el Cordero de Dios, dice la Biblia. Jesús no murió por culpa de Judas ni de Pilato, fue allí porque Dios lo ofreció en nuestro lugar, por nuestro pecado, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Impresionante. Impresionante. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Así que no se trata aquí de quién es mayor. Se trata de qué rol me tocó a mí de parte de Dios. Él es el creador de la familia del matrimonio. Me sujeto gustosamente y pido el poder de su Espíritu para poder vivirlo diariamente. Además, hermanos, esto es lógico, porque ninguna institución humana puede funcionar sin la existencia y el cumplimiento de roles. Es obvio. Imaginen una escuela en la que todo el mundo tenga la misma autoridad. Alumnos, profesores, cuerpo administrativo, todos tienen la misma autoridad. Pregunto, ¿quién estudia? Pregunto, ¿quién define las materias, los horarios, las disciplinas, las amonestaciones? Imagínense si en un ejército todo el mundo tiene la misma autoridad, los mismos roles. ¿Quién sale a la guerra? ¿Quién hace la estrategia? Y así, cuando en una familia todo el mundo quiere hacer su propia voluntad, eso es un caos. Eso no ilustra la relación que Cristo tiene con la iglesia. Eso no es producto de la llenura del Espíritu Santo. Eso es una receta, un caldo de cultivo para el fracaso y el desorden del día de mañana. ¿Sí? Por eso hay que entender bien acá la situación. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. En Colosenses 3:18 se da el mismo mandamiento, y ahí sí es un imperativo, es un mandato que de Dios, digamos, para sus hijas casadas, que no se basa en emociones ni en cambios hormonales, ¿no?, sino en la obediencia a su palabra. Es así. La frase aquí, casadas están sujetas, evidencia que la idea está dirigida, la exhortación está dirigida a la esposa, ¿sí?, no al esposo. Y esto es muy importante. Uno dice, obvio, pará. El texto no dice, esposos, sujetá a tu mujer, no dice eso. Si diría eso, wow, sería una invitación al abuso de autoridad, al caos en la relación. ¿Se dieron cuenta de eso, no? El mandato está dirigido a la mujer casada, no al esposo. Por eso Dios apela a la obediencia de la esposa con este mandato. Es una responsabilidad, un rol que Dios le ha dado a las hermanas casadas, ¿sí? Y no debe verse como una imposición de la iglesia, ni de, los estatutos bautistas, o cuando uno lo ve así, le genera rechazo. Cuando uno entiende que esa es la voluntad de Dios para su vida, pide gracia para poder vivirlo y de esa forma honrar al Señor, ¿no? Por eso siempre que nos toca aconsejar a alguna chica que está enamorada de algún chico, nunca pasa eso, ¿no? Ah, sí, pasa. Y espero que siga pasando. Nosotros siempre le hacemos esta pregunta con mi esposa. ¿Sos consciente que vas a tener que seguir a ese chico?
¿Vos lo ves preparado, maduro, como para que te lidere a vos en amor? ¿Saben que esa pregunta es la clave, el clavo de una decisión? Porque cuando el hombre no se hace cargo y es desordenado, o es perezoso, o es áspero, o no ama al Señor, y eso se evidencia en su vida, es una fórmula para los problemas el día de mañana, esa elección, esa decisión. ¿Sí? A veces, para ser honestos, se da el caso, por no decir la mayoría de las veces en realidad, pero se da el caso de que la mujer es más capaz que el hombre. ¿Se dieron cuenta de eso? Intelectualmente, como dicen en chiste, ¿no? Que pueden hacer 3, 4 cosas a la vez, y nosotros una. Yo no creo que ningún hombre acá pueda atender el celular, cocinar y a la vez estar aconsejando a sus hijos, ¿no? Pero ella sí. Entonces, el mandato no tiene ni siquiera que ver con eso, con capacidades. ¿Quién es más capaz que el otro? Por eso el matrimonio no es una competencia. ¿No? Por favor, tiene que ver con orden. El orden que el creador del hogar le da a cada uno de sus integrantes. Pero y en ese caso, preguntará una hermana casada, en que yo veo que mi marido no tiene muchas luces, ¿qué hago? Se ríen porque todo le pasa eso. Menos a Alicia le pasa todo. Alguien dijo así: en ese caso, vos te tenés que mirar a vos mismo como una empleada de autoescuela. Tenés que enseñarle a conducir. No tenés que conducir, tenés que enseñarle a conducir. ¿Sí? Eso te va a bendecir a vos. De esa forma no tenés que asumir un rol que Dios no te dio. Esa actitud la va a bendecir a Él, pues se tiene que hacer cargo delante de Dios. ¿Sí? Y esa actitud va a glorificar a Cristo, que es lo más importante. Hablando de estos temas, un hermano una vez me preguntó sabiamente, me dice: ¿y qué tengo que hacer yo cuando veo que él se está por equivocar? Se está por equivocar y yo le aconsejo y lo siento, le hago mate, todo para que me escuche, me entienda, pero sigue empecinado. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, hermanas, cuando llega a ese punto tenés que orar por él. Espero que nunca te canses de aconsejarlo y entender que vos vas a rendir cuentas a Dios por tu rol y él por el suyo. Frente al tribunal de Cristo vas a estar en paz, porque lo estás aconsejando desde tu lugar, desde el lugar que Dios te da. Y eso es buenísimo. Y los hombres tenemos que aprender a escuchar muchas veces a nuestras esposas. Tienen un sexto sentido, ¿no? Que a veces uno en su frialdad pierde. ¿Sí? Pero bueno, es un paréntesis. Esta sujeción, dice el texto, se hace como al Señor. Qué interesante eso. Como al Señor. Versículo 22. No dice en el Señor, sino como al Señor. Es decir, la esposa se sujeta no solo porque fue salvada por Cristo, está en el Señor y quiere obedecerlo, sino lo tiene que hacer, dice el texto, como para Él. Y esto también es muy importante. Parece una obviedad, pero es muy importante. La esposa se va a sujetar a su marido porque antes ha decidido sujetarse a Cristo. Y la sumisión que va a mostrar en casa a su marido va a ser otra forma de adoración que le va a entregar a Cristo. Porque ama a Cristo, porque quiere servir a Cristo, porque quiere que Él sea glorificado. También desde el trato matrimonial. Cuando alguien lee esto puede pensar o hacerse esta pregunta: ¿significa que las esposas se deben sujetar a sus maridos de la misma forma que lo hacen con el Señor? La Biblia dice que somos esclavos de Cristo, ¿sí o no? Ajá. ¿Significa eso? No, no significa esto. Lamentablemente, desde un legalismo atroz y un literalismo totalmente errado, esta idea es aprovechada para hacer que las esposas obedezcan sin chistar, bajo amenaza, todo lo que se le ocurre al marido. Pero lo dice la Biblia, dice. Fíjate. Cortan esta frase y la pegan en la ladera, ¿no?
Tremendo. Tremendo cuando un creyente sin temor a Dios abusa de un texto bíblico. Eso es tremendo. Tremendo. Cuidado con eso. Samuel Pérez Millos dice respecto de esa actitud: este sistema de pietismo desbordante es más dañino en las relaciones matrimoniales que 1000 demonios juntos fomentando los abusos en el hogar. Este mandamiento hay que entenderlo como una consecuencia de lo que se nos pide en el versículo 21, ¿sí? Sometemos unos a otros. Y de lo que se dice en el versículo 18, capítulo 5. Como una evidencia de que uno está controlado por el Espíritu Santo. Una, en ese caso, está controlada por el Espíritu Santo. La autoridad del hombre tiene límites. Cuidado con eso. Cuidado con esos abusos. Cuidado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Colosenses 3:18 leemos: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. La mujer llena del Espíritu Santo se sujeta a su marido porque quiere agradar al Señor. Pero hay cosas que un marido puede pedir de ella que no convienen al Señor. No conviene. ¿Qué pasa si el marido le pide a la mujer: quiero que dejes de orar ya? Me tenés cansado con tu religión, en el caso de un marido no creyente. ¿Qué tiene que hacer ella? ¿Dejar de buscar a Dios? En ese caso ella tiene que decir con los apóstoles: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y créanme que hemos visto sufrir muchos hermanos y hermanas en estas situaciones. Pero Dios da gracia para soportar. Dios da gracia para que la parte creyente clame a Dios por la salvación de su compañero o de su compañera. Dios da gracia. Dios da gracia. Pero no es una obediencia ciega como al Señor. Si el Señor nos dice algo, lo hacemos. Él es el Señor. Es Dios. Cuidado con eso. La meta de lo que se dice en versículo 22 es que la sumisión que muestra la mujer casada a su marido va a ilustrar lo que Cristo hace con su iglesia. ¿Cómo trata Cristo a la iglesia? ¿Y cómo la iglesia se relaciona con Cristo? ¿Ustedes se imaginan una iglesia que se quiere poner por encima de la autoridad de Cristo? Que le grita a Cristo, que le falta el respeto. No, eso es lo que Pablo quiere evitar que suceda en nuestros hogares, con lo que dice en el versículo 22. Así que, hermana casada, ¿no? Yo sé que no tenés un marido perfecto porque no existe. Pero la sujeción a Él es el rol que Dios te ha asignado en el hogar. Pero eso no significa ni que sos su esclava, ni que sos inferior, ni que vales menos. Significa simplemente que vos en humildad te sujetás a la voluntad del Señor para tu vida y de esa forma glorificás a Cristo. Y le dejas los resultados a Él. ¿No? ¿Vieron cómo es? Uno obedece por fe la palabra y el Señor obra detrás de eso. El domingo que viene vamos a hablar mucho de cómo deberíamos ser los esposos. ¿Sí? Pero ahora estamos enfocados en esto. Es el rol diseñado por Dios. Esto viene ya desde Génesis, por creación. Adán fue creado primero, dice Pablo, 1 Corintios 11, en Timoteo capítulo 2. Y Eva fue creado después, para ser una ayuda, un complemento, ¿sí?, de su esposo. Y a partir de allí, todo lo que sigue hasta el día de hoy, Dios no ha cambiado. Y cuando uno entiende que esto viene de Dios, del inventor de la familia, y conoce a ese Dios que nos ha dado estos roles, se goza en vivir de esta forma. Se goza. No es un problema.
Es una bendición ordenarse de la manera en que el diseñador del matrimonio lo ha definido. Cuando alguien se queja de esos roles, es absurdo. Es como si un vaso le dijese al alfarero, no me gusta la forma que me diste. O un violín le dijera al luthier, no me gusta como me hiciste. No tiene sentido. Dios sabe lo que hace. Él es soberano, sabio, y ha diseñado las cosas así. Y nosotros nos gozamos en obedecerlo. Sus mandamientos traen alegría al corazón, dice el Salmo 19. Trae gozo al alma. Lo que pasa es que nuestro pecado, obvio, arruina las cosas, ¿no? Miren lo que dice el texto, el versículo 23. Porque el marido, es como que explica la situación, se explaya un poco más. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y Él es su Salvador. Cristo es cabeza de la iglesia. La imagen de cabeza en la Biblia es la de responsabilidad. Es la de, quizás, como nosotros llamamos hoy, liderazgo. Es la de rendir cuentas como último responsable algún día delante del Señor por algo que Él nos ha encomendado hacer. Así que ser cabeza de hogar no es tan buena noticia como los hombres piensan, ¿sí? En realidad, somos los responsables finales ante el Señor del rumbo de nuestro hogar. Por eso, aunque Eva pecó primero, entre comillas, ¿no? en el huerto, Dios lo hace cargo a Adán, y lo busca a Adán y trata con Adán, porque él era responsable de su matrimonio. Y vos también, y yo también, y nos tenemos que hacer cargo. Desde este punto de vista, capaz que uno estaría tentado a decir, bueno, hubiese sido al revés, ¿no? ¿Sí? No es un tema menor, todos tenemos que responder ante el Señor por esto. Por eso todo esto se aplica en el temor del Señor y por el poder de su Espíritu, en humildad, en sujeción a su palabra. Si no, es religión que no se sostiene en el tiempo. Es insoportable vivir así, si esto no es fruto de la comunión con Dios y si la meta no es su gloria. Por eso el mundo se mata de risa de estas cosas. Imagínense que yo, en vez de estar predicándoles a ustedes esto ahora, estaría en Canal 7 o cualquier canal dando una charla sobre la familia. Me van a tratar de una persona retrógrada, ¿no? ¿No es así? Que se quedó en la época victoriana, ¿no? Y esas cosas. Es lamentable, pero es así. Pero el texto no está dirigido a la gente que no ama al Señor, que no es llena de su espíritu todavía. Está dedicado a gente que teme a Dios. ¿Sí? Nosotros, la iglesia. Qué bárbaro, qué responsabilidad. Porque el texto dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Eso tiene que ver con nosotros, hombres. Tremendo. Tenemos que amar a nuestra esposa, dice el verso 25, como Cristo amó a la iglesia. Tremendo. Claro, eso hace que la sumisión por parte de la mujer sea un deleite. Si se está sometiendo a una persona que la ama, la sirve, la sustenta, la cuida, como Cristo lo hace con la iglesia, es maravilloso. Y para nosotros es un deleite sujetarnos a Cristo. Pero bueno, insisto, nuestro pecado arruina las cosas, ¿no? Pero el punto acá es que hombres tenemos que hacerle sencilla esa tarea, ese rol, o el cumplimiento de ese rol a nuestras esposas, a través de un liderazgo de amor, servicial, sacrificial. ¿Sí? Cristo dice allí, es uno con la iglesia, fíjate, la cual es su cuerpo, dice el texto. Es uno con la iglesia. Y la metáfora del cuerpo para describir la relación de Cristo con la iglesia habla de unidad. ¿No te vas a acordar al matrimonio también? Allí en Génesis, capítulo 2, verso 24, el Señor dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ven? La idea de un solo cuerpo, que se ve claramente en la relación de Cristo como cabeza y la iglesia como los miembros de ese cuerpo, se refleja ahora en el matrimonio. Somos una sola carne.
La palabra que se traduce unir o unirá allí significa fusionar, pegarse, adherirse. ¡Qué tremendo! Tremendo. Es tan intensa el pacto matrimonial, tan serio delante de Dios. Tan claro el propósito de que yo me tengo que pegar a Alicia por el resto de mi vida, que no podemos mirar para otro lado. Es muy claro, muy claro. Dios quiere que estemos pegados a nuestro cónyuge, esa es la idea. Que seamos uno con él, con ella. El matrimonio es como una soldadura de dos personas, ¿no? Según ese texto. La mezcla de dos mentes, dos voluntades, dos cuerpos, dos espíritus, dos almas, para formar un solo ser mejorado a la imagen de Cristo. ¿Eh? Todavía me acuerdo del ejemplo que usó Daniel Merlo para ilustrar este concepto. Él no sé si lo recuerdan, pero él mencionó el poxipol, ¿se acuerdan? El poxipol que viene con dos barritas, ¿se acuerdan? Una gris oscura y una gris clarita. Por separado no sirven para nada, ¿se dieron cuenta de eso? Pero uno las tiene que mezclar, fusionar y amasar, ¿no? Hasta que se aunan y juntas, digamos, tienen el poder, no sé, sellar un caño roto, impresionante. Esa es la idea del matrimonio, que se somete a Dios. Encima dice que Cristo es el Salvador de la iglesia, el texto. ¿Ven que el matrimonio ilustra el Evangelio todo el tiempo? Todo el tiempo. Es increíble. Quizás nuestras familias, hoy, hermanos, en un mundo que ya ni cree en el concepto de verdad, que menosprecia toda idea de religión, de piedad, etc., el método evangelístico más usado por Dios sean las familias piadosas. Yo estoy convencido de eso. Cuando te vean a vos, mujer cristiana, que contra cultura, en vez de querer dominar y avasallar a tu marido, competir con él, lo amás, lo respetás, te sujetás, la gente te va a preguntar, che, ¿qué planeta vivís? Y vos le vas a decir, ¿sabes por qué hago esto? Porque es lo que Dios quiere que yo haga con mi familia. ¿Sí? Vivimos obedeciendo a Cristo. Y es lo que la iglesia hace con Cristo. Y cuando te querés acordar, estás predicando el Evangelio. Y al revés también. El hombre de su liderazgo servicial, amoroso y sacrificial puede explicar claramente que vive de esa manera porque su Salvador hizo eso por él. Tremendo. Es un púlpito para predicar el Evangelio, la familia piadosa. Por eso es tan importante, ¿no?, que cuando un joven o una jovencita están pensando en formar un hogar, que piensen en un cristiano, en una cristiana. Es fundamental. Fundamental. El yugo desigual es pecado, ¿no? Ya lo sabemos. Pero también deforma este cuadro que Dios quiere pintar de la relación que su hijo tiene con los que salvan. ¿Entienden? Es tremendo eso. Así que bueno, vamos a avanzar un poquito. Versículo 24. Hay un modelo, ¿no?, que les puede servir a las hermanas para el día a día saber cómo sujetarse a su marido. Dice el verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El modelo es el cristiano que se sujeta a Cristo. Con esta nueva moda de enseñanza que nos hace creer que existen cristianos que nunca se sujetan a Cristo, metáforas como esta quedarían desvirtuadas, ¿entienden? Pero el creyente, el que recibe nueva naturaleza de parte de Dios, comienza a seguir al Señor. Es así. En toda la Biblia funciona así, ¿no? Tenemos momentos malos, momentos buenos, ya lo sabemos. Pero siempre volvemos a Él. Es como la ley de la gravedad. El Espíritu Santo siempre nos atrae hacia el centro del corazón del Señor. ¿Se dieron cuenta? Por eso estamos acá todavía, por su gracia. Aún el que nosotros decimos que está apartado, si es del Señor, está atribulado, está desesperado. Nadie es feliz pecando, una vez que tiene la naturaleza de Dios en él. Por eso es tan claro el Señor al decir que por sus frutos se conoce quién es quién, ¿no? Pero la metáfora acá está re clara. Ponete a pensar en tu vida, yo me pongo a pensar en la mía. Desde que el Señor nos salvó,
De golpe, ¡pum!, empezamos a leer su palabra, que antes era una fábula, quizá para algunos, o un libro ignorado, como en mi caso. De golpe, queremos cantarle a su nombre. De golpe queremos conocerlo a través de su palabra. De golpe, nos enteramos que Él tiene planes para nosotros. Y queremos obedecer, y queremos servir, y queremos involucrarnos, y queremos que otros le conozcan. Ahora, eso no sucede como una imposición, no es que la mano del Señor baja del cielo y nos aprisiona contra el piso. Obedeceme, hijo descarriado, maldito. Uno responde al Señor porque está agradecido, porque le ama, porque fue amado cuando no lo merecía. Nadie funciona por retos en la iglesia, tenemos que entenderlo eso, ¿no? Yo me puedo re enojar con vos y decirte de todo, ¿y qué te importa? Nadie funciona por retos. El creyente responde a la obra del Espíritu en su corazón. El creyente responde al amor que recibió. El creyente responde al poder del Espíritu Santo, al poder de su palabra. El creyente ama a Cristo. Y eso es un buen ejemplo, quizás, que sirva para ilustrar este principio, este rol, quizás, que Dios te ha dado, mujer cristiana, casada, en el hogar. La iglesia peca, digámoslo así, contra su rol en relación de obediencia a Cristo, obvio. La iglesia falla una y otra vez, ¿no es así? Pero jamás se le va a ocurrir al verdadero creyente ponerse por encima de la autoridad del Señor. Jamás. Ninguna iglesia en su sano juicio va a pretender liderar a Cristo. No es iglesia si pretende hacer eso. De la misma manera, vos como esposa cristiana vas a fallar, vas a pecar y vas a desobedecer muchas veces. Pero lo que el texto dice es que nunca cambies tu rol, ¿sí? Nunca. Porque es la forma en que Dios diseñó el hogar y así quiere que funcione, ¿sí? Saben que cuando veamos la responsabilidad del hombre el domingo que viene, nos vamos a sentir quizás como se puede sentir alguna hermana, pensando, wow, yo no vivo así todos los días. No me nace, ¿viste? El alma vivir así. No es que me levanto, me duermo pensando y me levanto emocionada con la idea de la sumisión. Pero el hombre también, no es que le encanta hacerse cargo de todo, de la vida, dar la vida. Pero saben, justamente, nuestros errores también ilustran el Evangelio. Nuestro pecado ilustra el Evangelio. Nos damos cuenta que necesitamos de la gracia de Dios. No somos capaces ni siquiera de vivir en perfección delante de Dios en casa. Necesitamos la gracia de Dios, vos y yo. Necesitamos el poder de su Espíritu. Necesitamos ser personas espirituales para vivir así. El legalismo no produce estas cosas. Porque acá se habla de una relación de amor, de libertad en Cristo, no de esclavitud a alguien, ¿entienden? El legalismo puede generar reglas, mal humor y abusos, pero el Espíritu Santo produce otras cosas. Otras cosas. Alguien se puede preguntar, pero está buenísimo eso, yo sé que esto funciona, me alegro por mis hermanos que tienen cónyuge cristiano, pero en mi caso, ¿cómo aplico yo estas cosas? Y es una buena pregunta. Y el Señor, que es tan bueno, nos ha dado la respuesta. 1 Pedro 3:1 dice así: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, escuchá bien esto, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de las esposas. ¡Wow! Tremendo. Parece que el método evangelístico número 1 en tu caso es el de vivir a Cristo en tu casa.
Está buenísimo. Ayer hablaba con un hermano que no veía hace muchos años, que quiero muchísimo. Muchísimo. La vida ya transcurrió, él tiene una hija grande, bueno, ha pasado muchos años. Y él me comentaba ayer que su salvación es completa, pero su gozo todavía no. ¿Por qué le digo? Porque su esposa no es creyente. Y eso es tremendo, es tremendo. Nos duele pensar en gente que no conocemos que se pierde, imagínate, al cónyuge que uno eligió y con el cual quiere compartir la vida. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ponete los lentes de 1 Corintios 7, tuc, porque desde el punto de vista bíblico, tu cónyuge es privilegiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está puesto aparte, santificado, dice el texto, para una influencia especial del Evangelio todos los días. Esa mujer tiene el Evangelio allí todos los días. ¿Entienden? Espero que su gozo sea completo ahora. ¿Hasta cuándo tengo que orar por él? ¿Cuántas veces, no? Cosas que tienen cónyuges no creyentes preguntan esto. Y la respuesta siempre es la misma, hasta que Dios se lo lleve a él o te lleve a vos. O sea, hasta el último día, el Evangelio nos provee esperanza, porque Dios es un Dios salvador del hombre. Así se reveló en Tito capítulo 2. ¿Qué sé yo? Él es misericordioso. No sabemos, no tenemos garantía, pero sí tenemos que orar y vivir a Cristo en casa. Y quizás, como dice el texto, el cónyuge incrédulo sea ganado sin palabra por la conducta de una esposa que se sujeta. Qué bárbaro esto. Ahora sí está lindo, alguien se estará preguntando cómo lo presentaba Mariano, todo producto del Espíritu Santo, qué bueno. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Y por qué va a ser, hermano? Te voy a dar dos opciones. ¿Por nuestro pecado o por nuestro pecado? ¿Cuál es? Nuestro pecado. Hay un versículo impresionante, impresionante. Génesis capítulo 3, verso 16, que explica todo. Una vez que el hombre peca y la mujer en el huerto, Dios le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La palabra que se traduce deseo así significa obligar, controlar. ¿Entienden lo que Dios está diciendo, no? Como producto de la caída, la mujer va a tener el impulso, el deseo de controlar a su marido. Ahora, ¿cómo va a responder el marido? Peor. Porque el texto dice, y él se enseñoreará de ti. Él se enseñoreará de ti. La palabra hebrea que se traduce en señorear significa gobernar, apoderarse, adueñarse. Él va a responder con despotismo. Va a ser tentado a abusar de su autoridad y de su rol. Qué tremendo esto. La mujer es tentada a desoír su rol y controlar a su marido. Y el marido es tentado a desoír su rol y en vez de liderarlo al amor, liderarlo a la fuerza. ¡Wow! Cualquier semejanza con la realidad, ese es el problema. Hemos aprendido algo en casa, los 5 merinos, que los 5 somos pecadores, claramente. Y nos hemos dado cuenta que el enemigo número 1 de nuestra familia es nuestro pecado. Por lo tanto, cada vez que alguno peca, o papá o mamá, o alguno de los chicos, el énfasis, la exhortación, el ánimo es, dale, ya, perdón. No convivir con nuestro pecado. Porque el pecado separó al hombre de Dios y separa a los hombres de los hombres también. Todos nosotros tenemos el potencial de tener un hogar precioso, hermano. Tenemos el poder de su espíritu, la guía de su palabra, la ayuda y el consejo de los hermanos. Tenemos un montón de cosas. Deberíamos tener hogares maravillosos para la gloria de Dios, que ilustren la relación de Cristo a la iglesia. Pero tenemos que ser conscientes que nuestro pecado, el de nuestros hijos, el de nuestro cónyuge, tiene el potencial de destruir todo, hermano. Todo.
Por eso Proverbios plantea a una mamá que tiene un hijo necio como una mujer que llora intensamente como si estuviera en un velorio. ¿Vos querés destruirle el corazón a alguien? Como hijo, revelátele. Como cónyuge, no guardes tu rol. Haz lo que quieras. Bueno, aplicaciones finales. Hermanos, tenemos que ser espirituales. Tomarnos más en serio nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, lo que nadie ve quizás en la iglesia. Tenemos que aprender eso los cristianos, a vivir delante del Señor, a tener tiempos a solas con Él, con su palabra, en oración. En nuestra carne no podemos vivir así, hay que asumirlo esto. ¿Te acordás, no? La llenura del Espíritu el domingo pasado. Capacitó a un hombre para hacer su trabajo manual de una manera impresionante, allí en Éxodo 31. Capacitó al profeta Sofonías para denunciar el pecado de Israel. Capacitó al rey David para gobernar. Capacitó a los jueces quizás para librar batallas. Capacitó a Juan el Bautista para morir predicando. Y acá, ese mismo Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, nos va a capacitar y nos puede capacitar para cumplir nuestro rol en casa. Esa es la buena noticia del texto. Un consejo a las hermanas en el Señor. Proverbios habla mucho de la mujer peleadora y rencillosa. En Proverbios 27:15 dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes, dice. Oh, no sé si alguna vez sufriste este mal de una gotera. Pero una cosa es que llueva afuera, entonces vos te refugiás en tu casa. Y otra cosa es que te llueva dentro de tu casa. ¿Dónde te refugiás? Eso es lo que dice el texto. Si la lluvia del conflicto está afuera, el hogar es un bálsamo, hermano. Es maravilloso, es el lugar donde compartir las cargas, ¿no? Pero si la lluvia, la gotera del conflicto está dentro. Por eso el marido de una mujer peleadora, rencillosa, dice Proverbios 21:19, que piensa de esta forma: mejor es morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. El marido se va de casa. Prefiere estar con sus amigos, con sus compañeros de trabajo o con sus hermanos haciendo ministerio todo el día, ¿viste? 24 horas, que estar en casa. No quiere volver a la casa. A veces eso es culpa del marido, obviamente. Pero acá en este contexto, la mujer también debería evaluarse a sí misma. ¿Quién quiere estar al lado de alguien que todo el tiempo le está criticando, le está retando, lo está avasallando, lo está humillando? ¿Quién? ¿Quién? No sé si se enteraron esta semana un hombre que robó un comercio. ¿Vieron eso? Un banco. ¿Vieron eso? Tremendo el hombre, robó. Y se quedó sentado ahí esperando que venga la policía. ¿Lo vieron? Y la policía llegó y le dice: ¿qué hace acá? ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Se acuerdan? Prefiero ir preso que vivir con mi esposa, dijo. Tengo el nombre acá. Ladislao. En ese caso es al revés. Perdón, se me escapó. Lutero decía siempre, que el hombre trabaje para que la esposa no vea la hora de que él vuelva a casa. Y que la mujer trabaje para que su marido no vea la hora de terminar de trabajar y volver a casa. Tenemos que aprender a amar. ¿No? Mujer, tenés que aprender a amar a tu marido, al que Dios te dio, no al ideal. No todos son MacArthur ni cantan como Steve Green, ¿sí?
Tenés que amar a tu marido real, precioso, que Dios te dio. Tenés que amarlo. Y se aprende a amar. Tito 2.5 dice que las mujeres grandes deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tremendo. Y la palabra que ahí se traduce amor es la palabra fileo, es la palabra de la amistad, del compañerismo, una palabra cálida. Se puede aprender a tener una relación así con tu esposo. Y es precioso tenerlo, precioso. Porque el día que te casaste, Dios, hiciste un pacto delante de Dios, de estar con ese hombre, aunque no es perfecto, para que la muerte lo separe. Y para llegar a ese punto y glorificar a Dios de esa manera, hay que trabajar en el medio y hay que aprender a amar. Tenés que ser la mejor amiga de Él, tenés que pegarte a Él, una sola carne, acordate. Tenés que aprender a divertirte con Él, tenés que aprender a tener amigos en común, tenés que aprender a servir junto a Él, al Señor, a ir a la iglesia con Él, a adorar, a ir a hacer las compras con Él, a pagar los impuestos, no sé, a comprar ropa. Eso es terrible, hermano. Ore por mí. Pero es así. Hay que aprender a estar contento cuando la persona está al lado, para la gloria de Dios, para ilustrar la relación que Él tiene con los que salva y para que tu hogar sea piadoso y lindo, hermano. Tenés que apoyar a tu esposo, vos sos ayuda idónea, sos su ayuda idónea, su complemento, su compañera, su consuelo. Como decía un predicador, el chiste, él decía que el esposo sin la esposa es como la computadora sin el mouse, ¿no? Como el velador sin la lamparita. Y cosas como esas, como queriendo ilustrar que ya está, estando bien con tu esposo, estando bien con tu Señor, vas a estar bien en todos lados. Pero, a manera de contraste, frío con tu Señor. Por consecuencia, frío con tu cónyuge. Vas a estar mal en todo.